Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Depende del lugar donde ustedes hoy me están oyendo o escuchando o me están viendo. Bien, anoche le di una información acerca de lo que había expresado el presidente Trump, Donald Trump, en unas declaraciones en las cuales expresaba que tenían preparadas 30.000 camas en la base naval militar de Guantánamo, territorio ilegalmente ocupado y usurpado contra la voluntad del pueblo cubano y del gobierno cubano. Territorio que, según escuché en la mañana de hoy por una influencia al cual sigo, en un año, en un- quiero que escuchen, en un año el pago simbólico que hace Estados Unidos por esta usurpación no llega al pago de un mes de una renta en Miami. El pago simbólico. Todos sabemos que la base naval de Guantánamo es usurpada y ocupada violando las leyes internacionales. Y todos sabemos lo que representa esa base naval en Cuba. Es solamente una amenaza para la seguridad y la tranquilidad del pueblo cubano, que alrededor de dicha base, como lo expresé ayer, existe una base militar cubana para cuidar la frontera y la soberanía del país, donde jóvenes militares que se encuentran allí, mujeres y hombres, cuidan celosamente la integridad de la tierra soberana de Cuba. Pero hoy le digo más, esto de llevar 30.000 deportados como prisioneros hacia ese lugar es una violación de los derechos humanos. Es una violación de los derechos humanos, violación de los tratados y leyes internacionales de Ginebra. Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, la dictadura de Donald Trump, que hoy, la tiranía de Donald Trump, que le impone hoy a los emigrantes latinoamericanos, es el encierro en Guantánamo. Guantánamo, que sirvió como prisión de tortura a supuestos terroristas, porque todos sabemos y conocimos de las torturas que se hicieron allí contra los supuestos terroristas que fueron recluidos allí en la base. Y todos sabemos que si hay un intento de fuga, esto provocaría un conflicto militar entre dos ejércitos que traería complicaciones y daños. Por eso le digo que es una violación del gobierno de Donald Trump y un hecho de provocación, más contra el gobierno y el pueblo de Cuba. Tengamos en cuenta esto. Donald Trump no respeta las leyes internacionales ni los derechos humanos. Y Estados Unidos se dice que es el país de la libertad. Estados Unidos acusa, el gobierno de Estados Unidos acusa al gobierno cubano de violador de los derechos humanos. Y sus marionetas y sus influencers marionetas. Y esos que dicen que luchan por la libertad, que están calladitos, que aceptan que sus connacionales cubanos sean tratados como delincuentes, como terroristas, como lo pidió en el Parque de la Ferté el mal llamado influencer Alexander Otaola y Casal, quien pedía una invasión militar para Cuba, quien acusaba al gobierno y al Partido Comunista de terroristas y acusaba al pueblo cubano de terrorista.
Yo, molesto como muchos latinos y cubanos, me he puesto a pensar qué sucedería. Me preguntaría si eso lo hubiera hecho Cuba. Si Cuba hubiera tenido un territorio ocupado y hubiera sacado a los emigrantes y lo hubiera trasladado a ese territorio ocupado en un país y lo hubiera encarcelado en una prisión donde se realizaron torturas a civiles acusados de terrorismo, que al final muchos salieron como inocentes y tuvieron largos años allí. Pensemos y razonemos que la actitud hoy del gobierno de Donald Trump viola todos los derechos y las leyes del mundo. Ha ejercido una tiranía por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Hoy hay manifestaciones de latinos dentro de los Estados Unidos, pero hoy también han amanecido puestos de trabajo vacíos que realizaban estos latinos como la agricultura, como construcción y servicios. El daño que le está haciendo hoy Donald Trump a su propia economía. Donald Trump quiere comenzar una guerra económica contra dos países, ejerciendo sobre ellos un arancel del 25%, que no va a traer solamente pérdidas para esos dos países, sino para el propio pueblo estadounidense. Estados Unidos hoy tiene que conocer los peligros, y lo voy a decir así tajantemente, los peligros que está llevando Trump a este país. Porque Donald Trump está entrando en conflictos internacionales y es un loco, como lo dije ayer, que no mide sus ideas y que no respeta el derecho internacional, que no respeta nada. Y nosotros no podemos estar a espaldas y a desconocimiento de esto. Lo hablo para todos, cubanos dentro y cubanos fuera, latinos dentro de sus países y latinos afuera. Y hoy Latinoamérica tiene que estar más unida que nunca. Y hoy los cubanos tienen que estar más unidos que nunca. Porque hubieron cubanos que salieron por el sueño americano y que todos conocemos que quien inició, y lo digo así porque lo vi en mi propia familia, la estimulación de las salidas ilegales en Cuba fue el gobierno de los Estados Unidos. Desde el mismo comienzo de la Revolución Cubana. Y sabemos todos aquellos de la llamada Operación Peter Pan, que en los años 80 conocí a una familiar de unas amistades mías, que siendo niña fue violada en los Estados Unidos y fue sacada en la Operación Peter Pan. Y después de más de 20 años pudo reunirse con su familia y contaba con los ojos, y hoy no quiero decir el nombre, con los ojos llorosos las cosas que pasó esta pobre mujer siendo una niña que salió por la iglesia católica, que engañaron a su familia, que le dijeron a su familia que había que sacarlo porque los padres perderían la patria potestad, porque sus hijos serían enviados a la Unión Soviética y regresarían como carne rusa. Yo recuerdo porque tengo memoria. Hoy, el gobierno de Donald Trump es una amenaza para el mundo, no solamente para Latinoamérica, por cuyas ideas y pensamientos que este señor está llevando adelante. Este señor está desafiando al mundo. Y vuelvo a repetir que no respeta nada. Una persona que nació de esa propia migración. Su madre, que provino de Europa, y su padre de Alemania, una emigrante, y hoy es un boomerang contra los propios emigrantes. Ese que llega sangre de emigrante, ese que fue formado por una familia de emigrantes, es el que hoy ataca
y convierte una guerra contra los emigrantes en los Estados Unidos. Gracias y me disculpan porque tengo que volver a hablar, porque alguien me dijo hay que hablar más de esto. Le vuelvo a repetir que no tengo guión, que hago y hablo lo que pienso y siento. Le pido disculpas si a alguien se siente ofendido, pero no hablo contra la nación norteamericana porque el pueblo norteamericano es un pueblo muy sufrido, que ha sido víctima de malas políticas de sus gobernantes. El pueblo norteamericano ha sido arrastrado a guerras como la guerra de Vietnam, donde perdieron miles de estadounidenses y donde el pueblo vietnamita dio una lección sin armamento moderno, sin grandes cohetes, sin grandes aviación, derrotando a uno o al mejor ejército armado del mundo, como lo hizo Corea. Por eso es que hoy me dirijo a ustedes. El pueblo cubano no es una amenaza para el gobierno norteamericano ni el gobierno cubano. El problema es que no se rinde a pesar de las sanciones y de las medidas impuestas contra un pueblo que lo quieren rendir por hambre, que lo quieren rendir por necesidades, que no le quieren permitir vivir, que quieren negarle la vida a los niños que están enfermos en los hospitales, que no tienen medicamentos, porque cuando se va a comprar un medicamento dicen que no, porque hay una ley de embargo, no, que está en una lista de países que promocionan el terrorismo. Y el que quiera de verdad la libertad de los cubanos no puede negarse al derecho a la vida de los cubanos. El que quiera de verdad a los cubanos tiene que luchar por los cubanos con dignidad y con patriotismo y no pedir invasión y no pedir que impida la entrada de remesas, ni que puedan impedir la entrada de alimentos ni medicina. Esos son fascistas igual que Donald Trump. Gracias, me disculpan. Que viva Cuba, que viva Latinoamérica unida, que viva la familia cubana, que vivan los cubanos. Muchas bendiciones a todos.